Si ya salió, ¿me dices? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es 28 de julio. Estamos transmitiendo en vivo totalmente para Simi Radio. Gracias por conectarte. Escríbeme de dónde nos ves y manda tus saludos. Hablaremos en esta primera parte del programa de resiliencia en los niños y en la segunda parte del programa sobre déficit de atención. Y bueno, pues está conmigo el psicólogo Jorge Montoya, quien es académico de la UNAM, formador de terapeutas, conferencista internacional, fundador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Y también está con nosotros la psicóloga Marisol Lainez, que es embajadora de Resiliencia en la Ciudad de México, experta en atención con niños y adolescentes. Y bueno, pues ya están aquí conmigo. Gracias, maestro Jorge Montoya y Marisol Lainez, psicóloga Marisol Lainez, por estar con nosotros para compartir acerca de la resiliencia. Y bueno, yo quiero preguntarle al maestro Jorge Montoya, maestro, ¿qué es la resiliencia? Explíquenos, porque se habla mucho ahora del término, pero creo que no se conoce bien esta definición y me encanta cómo tú nos las explicas. Pues antes que nada, Carly, muchas gracias por la invitación, gracias a los amigos de Simi Radio, a toda la producción que está detrás, a toda la audiencia que te sigue. Yo también soy tu fan, te lo confieso. Gracias, Y maestro. bueno, pues el concepto de resiliencia viene del francés résilience, résilier. El verbo résilier se traduce como rebotar. Y en México no aplica eso, porque imagínate que dijéramos que las personas resilientes rebotan ante una situación de adversidad, pues sonaría muy catastrófico. Entonces, Claro. lo que nosotros hemos hecho es redefinir el concepto en términos de lo que sería, ¿cómo podríamos traducir resilier, el verbo, al latino, al español latino, y hemos encontrado tres verbos que nos permiten saber si tú eres una persona resiliente o no, que más tarde vamos a comentar qué cosas tiene una persona resiliente, pero esos tres verbos son resistir, aprender y trascender. Entonces, si una persona está pasando por una situación de adversidad, ella misma puede valorar en qué etapa de la resiliencia se encuentra, si está resistiendo, si está aprendiendo de la adversidad o si ya lo ha trascendido, exactamente como lo que nos está pasando con esta pandemia. Esta pandemia nos está enseñando muchas cosas y entre otras que las personas están resistiendo, están aprendiendo y quizá ya hay algunas que lo estén trascendiendo. Claro, y entonces, ¿cuáles son los factores resilientes o de protección, maestro, para que después Marisol nos pueda hablar acerca de los factores de riesgo psicosocial? Fíjate que la fórmula de la resiliencia es muy sencilla. Existe un factor de riesgo y un factor de protección que coinciden. Esos factores de riesgo y de protección pueden ser personales, familiares o comunitarios. Y por ejemplo, si tú vives en una zona donde hay mucha delincuencia y hay mucha droga y todo, esos factores de riesgo se combinan contra tus factores de protección y entonces se genera una lucha interna, una lucha que si triunfan los factores de riesgo, pues la persona se viene abajo, pero si triunfan los factores de protección, se genera un factor resiliente. Y esos son lo que se ha estudiado a lo largo de muchos años, más de 30 años, factores de protección que tienen las personas resilientes. Ok, y entonces, ¿qué sería esta parte del riesgo psicosocial o los factores de riesgo? Ya no te escuchamos, maestro. Perdón, te interrumpí. No, te estoy dando Ah, entrada para tu ok. pregunta. Ok, ¿qué es esto del riesgo psicosocial? Marisol Lainez, psicóloga, egresada de la UNAM y además también embajadora de resiliencia en la Ciudad de México. Gracias por aceptar la invitación, Marisol, hasta que se me hace. Cuéntanos, ¿qué es esto del riesgo psicosocial? Hola Cali, hola maestro, es un gusto para mí, en verdad, Gracias. poder estar en este espacio, coincidir con ustedes, que yo admiro y quiero mucho. Fíjate, Cali, que quiero antes ampliar un poquito lo que comentaba el maestro Jorge Montoya. Hay características
de las personas resilientes, características que son individuales y características que son personales, como bien lo decía el profesor. Estas características personales tienen que ver con la esencia o con la personalidad de la persona. Te voy a mencionar algunos porque en realidad pues es una gama muy amplia. Pero algunos, por ejemplo, es el sentido de vida, la creatividad, son personas flexibles y son seres espirituales. De manera muy general, fíjate que el sentido de vida, les recomiendo de hecho el libro de Tim Gennard, Más fuerte que el odio, y les recomiendo también el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Son dos testimoniales que precisamente explican muy bien lo que es esa parte de combinar los factores de protección y los factores de riesgo. De hecho, Viktor Frankl decía, quien tiene un porqué en esta vida encontrará muchos cómo. Y él estuvo en los campos de concentración nazi y quería, por supuesto, volver a ver a su familia, los hermosos ojos de su esposa. Eso era lo que a él le daba sentido en estos campos de concentración. Entonces, sentido de vida. Se adaptan y son flexibles. Ahora, en esto de la pandemia, un aprendizaje es ese, ¿no? Personas que tenían, por ejemplo, estabilidad, un trabajo, y que ahora pues se han quedado sin ingresos, pues han tenido que buscar nuevas formas de tener ingresos, de llevar a su familia, personas que han emprendido un negocio, personas que han empezado a vender ciertas cosas. Entonces son personas flexibles y que se adaptan. Son seres espirituales quizá no como algo religioso, sino como esa capacidad que hace a las personas como un ser íntegro de la necesidad que tenemos de creer en algo, ya sea en el universo, en la energía, etcétera. Y la parte, seres creativos, fíjate que en Guanajuato en algún momento, en las comunidades Polígono, que es donde yo estuve trabajando, con factores de riesgo, los chicos de secundaria, uno de ellos destacaba por sus calificaciones, y entonces en algún momento lo vi trabajar en la escuela, me daban esa oportunidad, esa bonita oportunidad de ir a las escuelas, de ir a tener contacto con las aulas, presenciar sus clases, y uno de ellos tomó un compás, no tenía compás, perdón, quiero decir, tomó unas tijeras y le puso un lápiz para hacer un circulito. Entonces, lo que me sorprende es que utilizó su creatividad y era un alumno que destacaba y era un alumno, por supuesto, resiliente. Entonces, estas son algunas de las características que te puedo compartir de las personas que son resilientes. Y un factor de riesgo es una combinación de factores que pueden ser biológicos, psicológicos, genéticos, circunstanciales o situacionales que ponen en riesgo a la persona por sus consecuencias. Ok. Oye, y quisiera yo, no sé si me lo permiten, poner un video, que no sé si quieras, maestro Jorge Montoya, presentarnos el video de la esponja, que es un video que, bueno, se ha hecho viral en YouTube, pero ahora se los queremos presentar, pues un poquito para ahondar en este concepto de qué es la resiliencia. Entonces, adelante, maestro. Sí, fíjense que este video lo hice con mi hijo cuando tenía 6 años y es algo extraordinario. Las personas han aprendido de este video qué es el concepto de resiliencia de una manera práctica, sencilla y directa. Adelante, Cali. Perfecto. Listo, Paquito, ponnos el video. No sé si nos estés escuchando, esperemos que sí. Y entonces lo va a poner en este momento. No te escuchamos, maestro, creo. Sí, bueno, la resiliencia es cuando una persona, plantita, animal, resiste golpes, ofensas o maltratos y se recupera. La resiliencia es exactamente eso. Nosotros pusimos como ejemplo a una esponja para explicar que la resiliencia es no derrotarse por lo feo, difícil o molesto que nos pase en la vida.
Y aunque te caigas y te ensucies, te puedes recuperar. Solo tienes que luchar para sacar de tu vida lo malo y sucio. Una persona resiliente soporta cualquier presión y se vuelve a poner de pie. Con sentido del humor, aprende de todos los momentos. Es capaz de aguantar serios problemas. Y aunque se sienta inundado, lo toma con serenidad. Usa sus habilidades para enfrentar su situación. Aprovecha su experiencia positivamente. Absorbe lo bueno de cada cosa. Y a su momento, se exprime las emociones negativas. Para crecer con los pies en la madre tierra. Porque los seres humanos somos como una escultura. Con cada golpe que nos da la vida, mejoramos nuestra forma y visión del mundo. Pues este es el video, Cali. Está fabuloso, no escuchamos el audio, pero gracias por improvisar, maestro, y por leerlo. Muchas gracias, está padrísimo. Y bueno, vamos a seguir hablando entonces acerca, pues, de la resiliencia, ¿no? Que es, pues, lo que nos tiene aquí. ¿Cómo fomentar la parte de la resiliencia, psicóloga Marisol? Sí, en los niños y en los adolescentes, Cali, hay diferentes modelos que se pueden trabajar. Fíjate que una virtud de la resiliencia es que esta postura es holística, precisamente porque se trabaja con diversos factores de protección, ¿no? A diferencia de otras posturas que son meramente positivistas. Y creemos también que si quieres que un niño sea amoroso, háblale de amor. Si quieres que un niño tenga buenos actos, háblale de buenos actos. Y en ese sentido nosotros promovemos en la comunidad los buenos tratos en las escuelas. Esta actividad que te voy a mostrar ahorita es una actividad que sugiero que la hagan los profesores y las profesoras en aula ahora que regresan a clase. A diferencia de la sana distancia, ahora debería ser un acompañamiento amoroso, un acompañamiento más cercano. Fíjate que aquí tengo mi contrato del buen trato. Lo imprimí para que lo pudieran ver. Es una actividad de autoría del profesor Jorge, pero que la utilizamos muy bien. Si te la puedo compartir. Claro, de hecho, a ver si Paquito Tena nos pone en una pantalla más grande a la psicóloga Marisol Lainez, porque nos va a compartir, pues, esta parte que a mí se me hace. Se habla mucho acerca, pues, de que no haya bullying, pero no nos explican cómo promover, pues, el buen trato entre los niños. Así que esta actividad que estás hablando, pues, es algo nuevo y diferente a lo que escuchamos en medios de comunicación o en diferentes cursos. Es una forma de mirar los problemas de otra manera, desde las soluciones y no desde el problema, porque hablar del problema no funciona para construir soluciones. Entonces, qué padre que tú nos estés explicando esto. No sé si ya Paquito te puso en una sola. Ahí sí, estás. Perfecto. aquí A ver. estoy, mira,
Sí, de hecho nosotros no trabajamos con la prevención, bueno, sí, pero trabajamos con la promoción, Cali. ¿La promoción de qué? Precisamente de estos factores de protección, que incluso hay diferentes modelos para poder explicarlos. Pero mira, esta actividad, como bien lo Ajá. dijiste, no hablamos de bullying, hablamos del buen trato, como te decía, si tú quieres que un niño sea amable, sea respetuoso, pues entonces háblale de eso. Y mira, este es el contrato del buen trato, entonces le pedimos al niño que coloque su nombre, dice yo, por ejemplo, Pablo, del grupo tercero B, el día de hoy, pones la fecha, frente a mi comunidad, firmo mi contrato del buen trato. Y entonces aquí en esta parte tienes que ir colocando ya sea un puntito, una palomita, lo que, de acuerdo a la edad del niño también, porque esta incluso la trabajamos desde preescolar. Y tiene diferentes enunciados. Mira, uno de ellos dice ser buen amigo. El otro dice aprender de mis maestros. Ser respetuoso con mis compañeros. Representar a mi familia con mis buenos actos. Saludar a mis compañeros y despedirme de ellos amablemente. Entonces le pides que firme, deje su huellita o deje su garabato. Y entonces, este es su contrato del buen trato. Desde ahí el niño ya se mentaliza a que tiene que tener buenos tratos con sus compañeros e iniciar un nuevo ciclo de acompañamiento amoroso. Y al final se hace una ceremonia y este contrato del buen trato se le da a la persona que él más confianza le tenga. Puede ser al director, puede ser a su maestra, puede ser a su mamá. La cuestión es que él se mentalice que esta es una etapa y que lo que estamos promoviendo es el buen trato. Perfecto, está fabuloso. Me encanta esa actividad para que todos la hagamos, incluso en casa, ¿no? Vamos a firmar contratos de buen trato con nuestra pareja, con nuestros amigos, con la comunidad en general, ¿no? Con los vecinos, ¿no? ¿Cuántos vecinos no se pelean? Hay que hacer estos contratos y ponerlo por escrito para que de verdad tengamos este interés por saber qué es esto del buen trato. Y yo quiero preguntarle al maestro Jorge Montoya, porque además es creación de la comunidad latinoamericana en resiliencia, hablar esto del buen tratómetro. ¿Nos explicas, maestro, qué es esto del buen tratómetro? Sí, mira, resulta que pues hace años salió un asunto del violentómetro donde ponían conductas indeseables del ser humano generando violencia a otro ser humano. Y el último punto era asesinar, ¿no? Y bueno, yo cuando lo vi me conmocioné porque dije, ¿cómo estamos difundiendo esto? Entonces, lo que hizo la comunidad latinoamericana es hacer una contraparte, en vez de un violentómetro, un buen tratómetro. Es decir, vamos igual enseñándole a las personas el buen trato. Si tú enseñas el buen trato, entonces la violencia se viene para abajo. Y esto no lo digo yo, lo dice la investigación a nivel internacional. Por ejemplo, Martin Seligman se dio cuenta que a los marinos norteamericanos se les entrenaba en estrés postraumático y entonces el 80% regresaba con estrés postraumático. Él empezó a capacitarlos en resiliencia. ¿Y qué crees? Ahora el 80% de los que venían con estrés postraumático ya no es el 80%, ya solamente es el 40%. ¿Por qué? Porque ahora les está enseñando cómo recuperarse ante una situación de adversidad, les está enseñando cómo ser mejores personas y eso es lo que buscamos, que los niños aprendan de buen trato, que sean amables, que sean gentiles, que se sientan orgullosos de lo que hacen, de lo que dicen, que sepan despedirse de alguien, que sepan cultivar a sus amigos, es decir, una serie de actividades que las pueden realizar en casa y generaríamos este ambiente de buen trato que se necesita. Ahora por la pandemia, las personas están chocando mucho en la familia. O sea, es muy común que las familias estén con roces, con fricciones. ¿Por qué? Pues es natural, ya llevamos más de 3 meses en la casa y entonces los vínculos, las relaciones no son las mismas. Generalmente cuando la familia tiene un nivel de tensión, pues tú sales y vas con tus amigos y liberas, o vas a la escuela y te distraes y tu vida se genera
otros ambientes, pero ahora no podemos salir, ahora tenemos que estar en casa. Entonces, no se preocupen, amigos, si su casa, si su familia ha tenido roces, es normal, es una situación normal ante la situación anormal que vivimos, pero estos roces, estas peleas en familia, las tenemos que traducir a un ambiente de buen trato. Tenemos que, si nos vamos a ver, que sea un ambiente diferente. Si vamos a estar todo el tiempo viendo, por ejemplo, películas, pues que la película tenga un carácter más amable. Quizás le haces una palomita, quizás te compras una paleta, quizás te haces incluso los mismos boletos y se los das a tu familia y te pones a vender ahí en tu casa. Es decir, le pones ese matiz de buen trato, de cariño, de afecto que necesitamos. Todas las familias las necesitamos, así que esa es una tarea que tenemos pendiente. Por ejemplo, quiero dejarle a todos los amigos que nos están viendo una tarea es que el día de mañana, ya hoy no, porque ya está avanzada la tarde, el día de mañana tienes que halagar a 5 personas, pero que sea un halago honesto. Por ejemplo, yo quiero halagar a la psicóloga Cali. Cali, qué bonita se ve esa plantita que tienes allá atrás, este color luce de una manera maravillosa. Felicidades, muy buena idea. Y vean, no le estoy haciendo la barba, ni siquiera en realidad es lo que estoy observando, estoy halagando, y cuando yo lo hago, me siento bien. Y yo espero que ella se sienta también. No, ¿Cómo te pues sentiste? fabuloso, reconocida y mirada, ¿no? Así es. Exacto. Muchas gracias, maestro. Entonces, la tarea sería que pudiéramos 5 halagos, ¿no? Al 5 menos el día halagos de diarios. mañana. Diarios, Pero, ok. pero no falsas esperanzas, ni falsos, o sea, ay, qué esbelta estás cuando la persona no está esbelta, Pues sí. no, pues tampoco. Ok, sí, tienes razón. Y entonces el buen tratómetro empieza con hablar de las caricias, del respeto, del reconocimiento, de los halagos, de los abrazos, y culmina con algo como dar vida o algo así. Mira, Cuéntame lo un que poco pasa es más, que y no sé si lo tenga también Marisol. Adelante. lo que pasa es que el violentómetro termina con asesinato. Sí. A mí me espantó, honestamente, cuando yo leí eso. Entonces, el buen tratómetro termina con dar vida. Dar vida una etapa antes de procrear. El 29 es procrear y el 30 es dar vida. Y muchas personas dicen, no, pero procrear es más poderoso que dar vida. Y les explico con esto. Por ejemplo, tú puedes dar vida biológicamente a alguien, pero cuando le das tu corazón, cuando le das tu familia, eso supera cualquier cosa. Piensen, por ejemplo, amigos, las personas que son adoptadas. Las personas que son adoptadas, a diferencia de nosotros, ellos son producto de 2 actos de amor. Yo, por ejemplo, fui producto de un acto de amor de mis padres, pero una persona que es adoptada fue producto de un acto de amor en el momento en que sus padres biológicamente lo procrean. Y otro acto de amor cuando una persona que no es biológicamente sus padres lo adoptan. Entonces, ellos nos llevan ventaja en ese sentido, y por eso el buen tratómetro dice dar vida, es decir, acompañar, guiar, educar. Fabuloso. Y Marisol, no sé si nos tenías impreso el buen tratómetro, si nos los quieres enseñar o agregar algo respecto al buen trato con los niños. No, Cali, solamente en esta ocasión, bueno, traje el contrato del buen trato. Sin embargo, bueno, que nos comentes más acerca de las investigaciones, de todo lo que quieras comentarme sobre yo soy, yo puedo, yo tengo. Adelante, Marisol. Sí. Bueno, mira, alguna actividad que les recomiendo mucho del buen tratómetro, porque la recomendación es que por cada factor del buen tratómetro se haga una actividad. Una de ellas, por ejemplo, es el afecto. Yo hacía un tallercito de abrazoterapia con los alumnos de cada grupo de las secundarias donde yo estaba, ¿no? El reconocimiento en público es otro de los factores que trae el buen tratómetro. Ahí estuvimos con niños en situación en riesgo de calle, donde cada uno pasaba a mostrar su talento y enaltecíamos y le reconocíamos enfrente de todos el talento que nos había mostrado, ya sea bailar, ya sea cantar, contar un chiste. Y así cada uno de humor sano también es otro, donde decíamos, a ver, ¿quién nos cuenta un chiste? Entonces, este buen tratómetro es muy virtuoso porque te permite hacer
muchas actividades que generen el buen trato, el acompañamiento amoroso, el reconocimiento, enaltecer las caricias, el procrear. Entonces, lo Y pueden sobre buscar las investigaciones en resiliencia, ¿qué nos podrías decir, Marisol? Cuéntame. Bueno, te puedo comentar una que es de una psicóloga norteamericana, Emmy Werner. Emmy Werner realizó un estudio longitudinal, es decir, que lo siguió a través del tiempo a 700 niños, desde que eran pequeños hasta que cumplieron 30 años. La hipótesis de ella al inicio era que, pues, si estaban en condiciones precarias, por ejemplo, familias que alguna enfermedad mental, pobreza extrema, alcoholismo, todos los factores de riesgo combinados, su hipótesis era que pues iban a ser adultos incluso no sanos, violentos, pero descubrió que el 80% de estos niños salieron fortalecidos, es decir, se sobrepusieron ante esta adversidad. Por todo lo que te comentábamos, por toda esta combinación de factores de protección que generaron. Y el otro 20% sí efectivamente, pues estaban en malas condiciones para su bienestar, pero el 80% descubrió que efectivamente eran personas resilientes, eran adultos sanos, eran adultos felices, con familia, con estabilidad laboral. Cali, Esa es una de las... Adelante, maestro. Déjame decirles que Marisol es muy modesta, pero lo que sucede es que ella está realizando ahorita investigación en torno a la pandemia y el estado emocional de las personas, porque como coordinadora internacional le encargamos la tarea de analizar todas las fichas de apoyo psicológico y eso no nos lo quiere compartir. Fíjate, le dijiste, ¿qué investigaciones has hecho? Y mejor se refirió a Amy Werner en vez de referirse a ella, pero encontró Bueno, algo también, bien interesante, Cali. Fíjate, A ver. sí, de todas las personas que llamaron apoyo psicológico, hay una fortaleza que destaca por sobre todas y hay una emoción que destaca por sobre todas. Por ejemplo, las personas ahorita por la pandemia pueden sentir miedo, tristeza, frustración, ira, incertidumbre e inquietud. ¿Y cuál de ellas crees que es la que más aparece en todas? Y su contraparte, o sea, está una emoción negativa, digámoslo así, y hay una fortaleza principal. Eso compárteselo, Marisol, que está extraordinario. Yo no sé por qué no sé, es una exclusiva para Cali. Y bueno, yo creo que los que nos están viendo no saben, pero tú como fundador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia, convocaste a psicólogos voluntarios para que atendieran a nivel nacional durante la contingencia, teniendo una respuesta formidable, ¿no? Siguen atendiendo, la primera etapa tuvieron más de, no sé, 7,000 llamadas o algo así, coméntanos, y también Marisol que nos diga de sus investigaciones. Adelante. sí, bueno, mira, formamos parte de la brigada, más de 480 psicólogos dando atención a nivel nacional y a nivel internacional. Y algo interesante, como decía el profesor, es que una emoción lleva, por supuesto, su fortaleza. Se les capacitó con un protocolo para que dieran intervención vía telefónica muy práctico, muy sencillo, muy útil, con mucho impacto. 3 preguntas clave: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, la habilidad del interventor era identificar su principal fortaleza e identificar qué emoción prevalecía en la persona. Y fíjate que en la primera generación que tuvimos, que fue donde recibimos un poco más de llamadas, la emoción en toda la población en general fue incertidumbre. Incertidumbre. Así es. Y adivina qué fortaleza fue la que prevaleció. ¿Cuál te imaginas? No me imagino. Cuéntame, ¿el amor por la sabiduría o cuál La fortaleza? valentía. Mira. La valentía fue la emoción que acompañó, perdón, fue la fortaleza que acompañó a esta emoción y que prevaleció en nuestra población. Entonces, estamos en el análisis de datos. Otro dato interesante es que
una de las fortalezas que no se presenta es la justicia o el civismo, fíjate. Muchas Ha cosas que tenido, trabajar, ¿no? Y sería sí, fabuloso que nos fueran compartiendo en otros programas todo el trabajo que están haciendo en la comunidad latinoamericana en resiliencia. Yo sé que Marisol, tú tienes tu consultorio, atiendes ahora a la distancia, entonces ojalá que te contacten, que vean este programa, si no anotaron el número, le regresan y vuelven a verlo para que te contacten y puedan tener una terapia vía digital, por así decirlo. Y maestro, ¿qué otras actividades tenemos en la comunidad latinoamericana en resiliencia? Si alguien está interesado en pertenecer a la comunidad o en conocer las actividades, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues son bienvenidos todos. Déjame comentarte que cada que se presenta una situación de desastre en nuestro país, ahí está la comunidad latinoamericana en resiliencia. Tenemos ese espíritu de ayudar a las personas, como en esta ocasión que convocamos y ahorita ya son más de 800 psicólogos capacitados y que están dando apoyo psicológico. Ahorita tenemos una campaña que se llama Cada niño una fortaleza y a cada niño le estamos entregando su reconocimiento con su fortaleza principal, porque lo han hecho bien, han enfrentado la pandemia. Este resultado que presenta Marisol es una cosa extraordinaria porque nos habla de que México, vista desde las personas que piden apoyo psicológico, México es un país resiliente en términos de la valentía. No es el sentido de vida, es la valentía. Afrontamos la adversidad, estamos afrontando de una manera nueva esta realidad, le estamos dando un carácter diferente, cada uno en su casa está afrontando. Por eso estos resultados son maravillosos y ojalá y lo podamos compartir. Tenemos varios talleres, Cali, estamos Cuéntenos, desarrollando maestro. talleres de capacitación. Este viernes hay un taller de habilidades emocionales para la pareja, vida en pareja, un taller extraordinario que te vamos a pedir que también nos apoyes con una actividad, Claro de que sí, esas yo actividades participo con maravillosas que tú realizas y que sea el plus del taller. Y también vamos a tener habilidades emocionales para niños, de preescolar, de primaria y de secundaria. Para adolescentes tenemos un taller. También estamos ahorita mismo desarrollando un seminario internacional de resiliencia vía Zoom y así una serie de actividades. Si están interesados, solo conéctense a Facebook en Resiliencia FESI UNAM. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. Pues se nos está terminando el tiempo que tenemos destinado. Si quiere alguno de ustedes o los dos dar sus conclusiones para cerrar, muchísimas gracias. Les mando muchos besos y bendiciones. Muchas gracias, maestro. Adelante, escuchamos sus conclusiones o sus últimas palabras de este programa. bueno, Pues pues yo les mando un abrazo que se llama Honro la grandeza que hay en ti. Miren, primero con la mano izquierda abro mi corazón, se los mando y luego regreso y hago este gesto, honro la grandeza que hay en ti, porque lo están haciendo bien en la pandemia, lo estamos haciendo bien todos los mexicanos. No bajemos la guardia y muchas gracias, Cali, te quiero mucho. Gracias, Cuídense. yo también, maestra, te quiero mucho. Marisol, adelante. bueno, Cali, pues muchas gracias a ti, a tu audiencia. Decirles que el éxito de recuperación de una persona radica precisamente en encontrar sus fortalezas. Una persona resiliente pone atención en lo que le está pasando, pero trabaja en sus fortalezas, en potencializarlas, en crearlas, en construirlas. Muchas gracias, un gusto estar con Fabuloso, ustedes Marisol, dos me encanta tu compartiendo. participación y tendremos que seguir hablando de toda la investigación que estás haciendo, que está súper interesante. Los abrazo y nos vamos a un pequeño corte, amigos, pero regresamos porque seguimos hablando acerca de los niños y de a veces las dificultades que tienen en la escuela. No se vayan.
Paquito. Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, pues vamos a presentar a una psicóloga que nos va a hablar acerca de déficit de atención e hiperactividad, de este trastorno del que se habla muchísimo, así que vamos a darle entrada. Ella es la psicóloga Marta y bueno, Marta, bienvenida, gracias por conectarte. Vamos a ver si se puede conectar. Vamos a hablar acerca de qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por qué se llama trastorno y no enfermedad, qué es el déficit de atención. Y bueno, no sé si la tengamos por ahí, Paquito. Ok, ya estás por acá. Marta, bienvenida, psicóloga Marta Galván, gracias por conectarte. Y bueno, Gracias pues a ti, Cali. gracias. Cuéntanos, ¿qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Cali, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Yo quiero señalar antes de empezar que cuando mencione niños, me estaré refiriendo respetuosamente a niños y niñas. Como contamos con poco tiempo, voy a tratar de ir rápido para intentar dar una idea general de lo que es el trastorno. Quisiera empezar citando que para el año 2000, la Organización Mundial de la Salud establece que para el año 2020, los trastornos neuropsiquiátricos de la infancia y de la adolescencia van a tener un incremento del 50% y que van a representar una de las primeras 5 causas de morbilidad, mortalidad y discapacidad en la etapa de la infancia y la adolescencia. Y esto Claro. se debe a las condiciones sociodemográficas y de vida actuales. Pues ya Ajá, llegamos al 2020 y los sí, datos epidemiológicos indican que el 20% de la población de los niños y adolescentes en el mundo padecen un trastorno mental, neurológico y o del comportamiento. En México, con los datos del INEGI, o de acuerdo a esos datos, la población es de 120 millones de personas. El 40% pertenece a menores de 20 años y el 70% están en etapa escolar. Por otra parte, quiero mencionar que en Latinoamérica la prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es del ujú, 5.8%. Si hacemos números, considerando que del 10 al 20% de la población escolar presenta dificultades en el proceso de aprendizaje, entonces estaríamos hablando de que de 1.8 a 2.5 millones de niños y adolescentes en México podrían tener el trastorno. Señalo la etapa de escolarización porque es uno de los momentos en los que se identifican las fallas académicas, que no son exclusivas, pero pueden ser una de las manifestaciones del síndrome del TDAH o hiperactividad. Ahora sí, ¿qué es el déficit de atención con hiperactividad? Es un trastorno que se caracteriza porque hay déficit de atención e hiperactividad, como lo dice su nombre. Me voy a referir en adelante a él como el TDAH o hiperactividad. Está ya no te vemos, Marta. Ok, ya te vemos. Yo ya no la escucho. de No sé si fenómenos neuropsicos. ustedes la ¿Me están escuchas? escuchando, Paquito. Paquito nos A ver, está hablo. escuchando. Muy Ajá. bien. Sí, Ok. dinos en general qué es el trastorno entonces, cuáles serían los síntomas y pues cómo detectarlo, ¿no? El trastorno al que me refiero, vaya, es el TDA y la hiperactividad se caracteriza por la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Llamamos fenómenos neuropsicológicos, digamos, a los efectos causados por un funcionamiento diferente de las estructuras del sistema nervioso central O sobre sea los procesos que el psicológicos. trastorno en sí tiene las características de que va a tener dificultades neurológicas, Marta. Sí, Se yo quisiera aquí mencionar la diferencia, por ejemplo, entre enfermedad y trastorno. ¿Qué pasa? En una enfermedad hablamos de pérdida de salud. En los trastornos se trata de fenómenos neuropsicológicos. se está como entrecortando un poquito tu internet, Marta,
pero supongo yo que los síntomas tienen que ver con que tienen periodos cortos de atención y que, por supuesto, a veces se le habla a los pequeños y haz de cuenta como si no te estuvieran escuchando. Entonces, es difícil que algunos Sí. sigan instrucciones dependiendo, pues, de las características, porque hay varias, hay como, por así decirlo, varias formas en que se manifiesta el déficit de atención, ya sea en la niñez o en la vida adulta. Y bueno, no sé, a ver si nos sigues compartiendo, Marta, porque se entrecorta, Ok, parece que tu audio no. ya no sé si ya me Platícanos. escuchas. Ujú. Bueno, como te decía yo, hay que diferenciar entre enfermedad y trastorno. ¿Qué pasa? Que el trastorno se puede deber precisamente, es decir, la teoría más aceptada actualmente es que hay una deficiencia en cuanto al equilibrio de los neurotransmisores que impiden que haya un bloqueo de digamos, estímulos irrelevantes e incapacidad de conectarse o de focalizarse con los relevantes. Y eso hace que los niños, ¿sí?, pierdan la concentración. Ahora, ¿qué pasa? El TDAH es un trastorno de la atención, no de la hiperactividad. La hiperactividad es lo que más sobresale, porque los niños andan brinco y brinco y hacen un montón de cosas, pero en realidad es un trastorno de la atención. Esa Okey. característica tiene el Es decir, TDAH. que van a tener poca capacidad de focalizarse en un solo punto y tendrían que aprender o entrenarse en estos periodos de atención, ¿cierto, Marta? Sí, yo quería definir, por ejemplo, lo que es la atención, ¿en qué se basa? Es un trastorno de la atención, se caracteriza por la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, que es muy importante. Hay Pero, ¿cómo tres se comportan tipos, los ajá. niños cuando tienen déficit de atención? ¿Cómo se comportan? Bueno, como la palabra lo dice, los niños son totalmente hiperactivos. ¿Qué hay que considerar aquí? Que los niños tienen una actividad motriz que no es acorde con la etapa evolutiva de acuerdo a su edad cronológica. Es decir, Okey. cuando uno espera ciertas conductas para que por ejemplo, en la primaria, los niños en primero de primaria no se pueden estar sentaditos, cuando la mayoría ya logran al menos lapsos de 50 minutos de estarse quietecitos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde podemos detectar que allí hay algo que no está funcionando. Es decir, otra característica, por ejemplo, de la hiperactividad en los niños que tienen TDAH es que parece que esa actividad motriz no tiene un fin lógico o un objetivo. Simplemente mueves y mueves y mueves, se mueven muchas veces, todo el tiempo. Es como si fueran una maquinita interna. Lo que pasa es que hay tres tipos de TDA, en el que hay predominio de hiperactividad. Y como dije, se trata de un trastorno de Entonces, la hay 3 tipos, casi no te atención, escuchamos, Marta, te en los escuchamos que muy alejada, predomina a ver si te también la puedes inatención, es acercar. decir, puede haber quieto en el TDA, Marta, casi no te ¿ok? escuchamos, No, o yo te escucho no sé muy si está de mal alejada, internet. pégate a La la. cuestión es que como se trata de ok, más, así está bien, Sí, es suficiente, ¿ya me escuchas bien? sí, Creo que hay retraso precisamente en la imagen, pero bueno, ujú, vamos a ver si se corrige. Tú me avisas. sí, ¿Sí me escuchas ya? sí, adelante. ¿Y cómo Bueno, se hay tres tipos en diagnostica? el TDA. Hay 3 Hay de tipos, tres tipos. El okey. de predominio. ¿Cómo se diagnostica, Marta? Bueno, primero tendríamos que darnos cuenta de, se diagnostica, ¿cuál es generalmente el camino que se sigue para el diagnóstico? Lo que pasa es que hay que tomar en consideración, Cali, que estas conductas que presentan los niños con TDA son las típicas conductas de todos los niños. Nada más que lo que varía es la cantidad y la intensidad. Diagnostica. Bueno, primero, generalmente el camino que sigue es que cuando los niños llegan al kinder, empezamos a recibir reportes los papás de que son sumamente inquietos nuestros pequeños, ¿sí? La segunda parte, ya en la escolarizada, tiene que ver con que el niño no puede estar sentado, recibimos muchas quejas, en fin, pero son conductas típicas de todos los niños.
Es el primer camino. Generalmente los colegios terminan enviando a los chicos al psicólogo o a que los evalúen. ¿Qué esto es importante? ¿Y por qué la escolaridad, vaya, hay que destacarla? Y hay que confiar, digamos, en los criterios de los profesores, porque los profesores tienen no sé, 30, 25, 40 niños de la misma edad. Y los chicos con TDA se la inquietud o la atención. Entonces mandan al psicólogo, ya uno los recibe y la forma de diagnosticarlo es a través de pruebas. En el consultorio se les hacen pruebas, es decir, el hecho de que no haya estudios de gabinete que nos permitan diagnosticarlo. ¿A qué me refiero con gabinete? Que es tomografía de diagnóstico. Diagnóstico es clínico. Cuando llegan con los psicólogos, tenemos ya el reporte de los profesores. ¿Cómo evaluamos? Bueno, yo en lo particular realizo diferentes tipos de pruebas. Si nos dices, porque nos quedan 2 minutitos, Marta, no sé si me escuchas, pero nos quedan 2 minutitos. Quisiera que nos comentaras un poquito acerca de en qué consiste el tratamiento en caso de tratamiento psicológico y algún tip para los papás para ir concluyendo, Marta. ¿Nos escuchas? Perdón, es que se corta. Sí, se está entrecortando tu explicación. Quisiera comentar que la psicóloga Marta Galván Morales, ella cuenta con pues la especialización, tiene maestría en terapia familiar y su número está apareciendo en este momento en la pantalla. Si ustedes tienen alguna situación con sus pequeños que estén aparentemente diagnosticados como con déficit de atención, pues la psicóloga Marta con mucho gusto los puede atender para, en efecto, revisar si la persona, si el niño tiene déficit de atención o si en este caso el pequeño necesita otro tipo de tratamiento. Fíjate que se ha encontrado que algunas familias en realidad pues no juegan mucho con sus hijos y entonces llegan a la escuela y entonces están súper hiperactivos y entonces a todo mundo diagnostican con hiperactividad cuando no es así. Hay que escuchar a los maestros, pero también llevarlo al especialista para que el especialista vaya revisando la configuración de la familia, las relaciones, cómo se están dando, si los niños están jugando o no, porque a veces confundimos que el niño está aburrido con que es hiperactivo o algunos niños algunos niños se están entrenando con tener periodos muy cortos de atención. Entonces, a través de las tablets o de los celulares, los niños pequeños empiezan a perder la atención porque se entrenan en ello, o sea, estar pasando de una ventana a otra, de una información a otra, nos entrena para tener periodos cortos de atención y a veces los niños que, bueno, pues no conviven tanto con sus papás y que solamente tienen un celular a la mano, probablemente puedan tener estos síntomas sin necesidad de presentarlos. Entonces, pues estamos ya cerrando pues el programa, Marta, te agradecemos mucho tu participación, gracias. No te escucho muy bien, la verdad. Sí, tampoco te escuchamos, Marta. Entonces, pues bueno, Paquito ya puso tu número para que se contacten contigo. Ojalá que en otra oportunidad tengamos para poderte, pues contactar. Ya estamos ahí. Ok, Paquito, ¿sigo? ¿O ya nos cortaron? Tú avísame. Muy bien. Pues amigos, esto es todo por el día de hoy. Una disculpa, tal vez el internet de la psicóloga Marta Galván pues no fue el más adecuado o está como muy intermitente. Yo les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por conectarse. Acuérdense que todos tenemos la capacidad de recuperarnos de una adversidad y bueno, estas etiquetas como la hiperactividad y el déficit de atención, pues hay que tener mucho cuidado para asignarlas. Simplemente hay que hacer una valoración muy profunda de cómo está en realidad relacionándose el niño con el resto del mundo. Algunos niños viven violencia y los etiquetan como hiperactivos, entonces hay que detectar realmente que están viviendo y que sus papás jueguen mucho con ellos para que ellos puedan tener otro tipo de conductas. Fomentar la tranquilidad y la calma sería una alternativa, practicar la meditación en los niños, la yoga, hay muchas cosas que se pueden hacer para que los niños
ellos se porten bien y obedezcan, no es necesario gritarles, ni pegarles, ni tampoco reprenderlos, simplemente es dialogar con ellos y mostrarles el camino, porque el decirles que no hagan una cosa, pues no necesariamente les va a mostrar qué camino deben de tomar. Entonces, pues esto es todo por el día de hoy, amigos. Muchísimas gracias, les mando besitos en sus frentes. Una disculpa por los inconvenientes de nuestra transmisión y pues nos vemos a la siguiente. Bye, bye.